Antes de empezar, quiero mandar un saludo especial a Space Moon Guardian, seguidor leal de mi Twitch. ¿Qué tal, Bronies y Pegasisters? Un nuevo año ha llegado y qué mejor forma de iniciarlo que repasando las mejores cosas que nos dejó el año pasado, que en este caso sería algo altamente relacionado a la quinta generación de nuestra amada franquicia de burras de colores, los guiños y referencias más claras y emocionantes a la cuarta generación. Porque por más que digan que el que la G5 fuese una secuela de la G4 fue un error o algo así, la realidad es que los números pintan otra cosa. Créanme, ustedes son realmente buenos para decir algo y hacer lo opuesto. Y por ello vamos a repasar la mayor cantidad de guiños, menciones y referencias que la G5 tuvo en la G4 en todos los medios. Es decir, series, películas y cómics, y estoy seguro de que si no eres alguien que suele ver todos mis videos, entonces no los conoces todos. Por lo que sin más, comencemos. Para nuestro primer puesto tenemos la mención de los lugares ya conocidos de la G4 que de una u otra forma fueron mencionados en algún punto de la G5, o al menos se limitaron a reconocer su existencia de alguna forma, aunque esta no involucre el conocimiento de los personajes. Los primeros que hay que resaltar vendrían a ser los vistos en el mapa de Argyle en la película de nueva generación, que es básicamente un mapa estándar de Equestria, pero para ser justos es la única vez que vemos ese diseño de mapa en la G5, pues digamos que el mapa actual es actualmente más pequeño. Aquí tenemos la mención impresa de Ponyville, Canterlot, Cloudsdale, el bosque Everfree y Rambic Rock Raids, este último siendo el lugar donde Rarity encontró las gemas que le dieron su Curimar, y un lugar predilecto para buscarlas, aún después de haberse topado con los perros diamantes. En cuanto al bosque Everfree, creo que es la única vez que se le hace una mención, pero lo que respecta a las tres ciudades principales, hablaremos de ellas más adelante. Luego en la misma, y como uno de los detalles más desapercibidos, están los nombres de Niagara Falls y Manhattan, los cuales se pueden ver muy brevemente en la tabla de destinos de la estación de globos abandonada. Para los que necesiten refrescarse la memoria, Niagara Falls es una locación que vimos muy brevemente al final de la cuarta temporada, como uno de los tantos destinos a los que Twilight accidentalmente se teletransportó, así como un destino turístico al que los ponis se lanzan en barriles, como en la vida real, cosa que hizo tanto la madre de Twilight en Viaje en Zeppelin, así como Celestia y Luna en Entre la noche y el amanecer. En cuanto a Manhattan, bueno, creo que ese ya todos lo conocemos. Pero esa es solo la punta, porque en la serie de Deja tu marca tenemos la introducción de la Isla de Escamas, la cual, a diferencia de lo que su servidor pensaba en un inicio, no se trata de las tradicionales tierras dragones que vimos en la G4. Digo, era obvio, ese lugar tiene mucha fauna de diferencia. Pero eso no quita que sea una locación de la G4, solo que es una más escondida. Pues la Isla de Escamas es un lugar originario de la novela Derindu y la Flor Eterna, y es justamente donde se encuentra dicha flor. En la novela se establece que solo un dragón puede encontrar y acceder a esa isla, razón por la cual Daring pide ayuda a uno para poder llegar. Cosa que la G5 plantea muy bien al ser el escondite de los dragones tras la crisis y que únicamente el fuego de uno sea capaz de revelar el mapa con su ruta más segura. Y sabiendo que tanto esa novela como la serie de Deja tu marca fueron escritas por G.M. Barrow, esta referencia tiene todo el sentido. Aunque eso sí, la serie nunca explicó cómo es que Opaline conocía su ubicación y cómo es que llegó hasta allá siendo tan débil. Pero consideremos que de no poder, no habría serie. Eso no es todo, pues gracias a los cómics tenemos la presencia del Mar Resplandeciente, uno de los tantos reinos acuáticos de Ecus. ¿Dónde lo vimos? ¿En la G4? Pues en el libro ilustrado Bajo el Mar Resplandeciente. ¿Nadie? Bueno, el punto es que esta novela nos presenta este reino en el mar, gobernado por el Rey Leo, que, según la descripción del libro, es el primo de Celestia, pero yo no lo tomaría en serio. Sea como sea, en esta serie de cómics de la G5 se nos reintroduce este reino,
ahora gobernado por la reina Kaya Lilith y su hermana Anemonade, con todo un drama mágico por detrás. Y aparte de esto, en dicho cómic vuelven a hacer mención de los océanos celestial y lunar, los océanos que cubren la costa este y oeste de Equestria y por donde se encuentra el monte Aris, al que también se le hace alusión indirecta en esta historia, y no precisamente de forma agradable. Aparte de esto, tenemos menciones menores en otros cómics, como Jak-Yakistan, mencionado en el cómic de aniversario, aunque siendo completamente desconocido para Easy, o la serie de cómics Kerbourne Roller Derby, donde se mencionan varias ciudades de la G4, de la que son originarias los equipos del dichoso derby, lo que técnicamente quiere decir que estas han estado habitadas durante todo este tiempo y han recuperado el contacto con las 3 ciudades que contenían los cristales tras romperse la barrera. Y dichas ciudades son Las Pegasus, la versión de Las Vegas de Equestria, Baltimore, lugar muy mencionado pero nunca mostrado en la G4, Filadelfia, conocida como la ciudad que le robó los juegos de Equestria a Cloudsdale y tiene el récord del mayor tornado de agua, y Cloudsdale, que esta le quita la veracidad al cómic por algo que les contaré después. Pasando a nuestro siguiente puesto, hablaremos de las pinturas y cómo estas plasman a varios de los personajes de la G4, volviéndose como una especie de arte renacentista, inmortalizando figuras y eventos que para nosotros son trascendentales, aunque quizás para ellos sea cotidiano. En Cuenta tu Historia tuvimos la aparición de las pinturas de Tree Hogger, esas que vimos directamente cómo se hacían en sus marks, curiosamente pintadas por ponis que referenciaban a los artistas de estos estilos, así como las pinturas del Museo de Arte de Canterlot que vimos en La Crema y la Nata, como la pintura del cubismo, los trazos y la representación de la presencia de la memoria, pintura que también apareció en el especial Crisis Vacacional, aunque el detalle más original de esa escena es ver a una pintura de Rainbow Dash referenciando a El Grito. Para la temporada 2 tuvimos otro festival de referencias parecido, con el cuarto misterioso donde Misty consigue el libro de hechizos, ya que ahí podíamos ver vitrales de los Mind Six derrotando a Nightmare Moon, Shining Armor y Cadence expulsando a los cambiantes, y Celestia y Luna derrotando a Discord. Que por cierto, hablando de Shining Armor, a este también lo vimos en Deja tu marca, en una pintura que Misty consiguió en el Museo de Arte de Bridlewood, aunque dudo mucho de que ella supiese realmente quién era. Pero esto nos quiere decir que para los ponis de la G5, los ponis de la G4 son el equivalente a lo que nosotros es la Mona Lisa o el David, figuras inmortalizadas en el arte centenario. Ahora vamos con una de las más interesantes referencias y a la vez una de las más extrañas, la cual se encuentra en el episodio de Deja tu marca, Papá en el bosque de la herradura. Quizás el episodio con más referencias a la G4 de toda la serie, así que prepárense para escucharlo mucho en este video. En este episodio conocemos más a fondo a Ender Flower, la unicornio más anciana de Bridlewood, y ella es la fuente de muchas de las referencias de este episodio, siendo una de las tantas una mención a una boda, una súper elegante y brillante, pero también describe que sus invitados no dejaban de cambiar de forma. No cabe duda que la primera impresión que uno se le podría dar es que está hablando de la boda de Canterlot de Cadence y Shining Armor, la cual fue invadida por los cambiantes, pero solo falta analizarlo un segundo para darse cuenta de que no es tanto así. El detalle más obvio es que es imposible que Flower haya presenciado esos eventos, porque estos fueron hace siglos, y por más vieja que ella sea, no hay forma de que asistiera a esa boda, a menos de que lograse viajar en el tiempo, cosa que tampoco hay que descartar. Además de eso, lo que ella describe realmente no encaja tanto con lo ocurrido, pues Flower adjunta a los invitados como los que cambian, no la novia, y no menciona nada sobre la invasión a Canterlot, por ende claramente no se refiere a ese evento. A lo que sí se puede estar refiriendo es a otra boda donde sí asistieron formalmente los cambiantes, o incluso la boda era suya. Aunque es más probable lo primero, pues Flower no parecía comprender por completo por qué cambiaban. Esto tiene varias explicaciones que van de la mano con elementos de lore que hemos descubierto y especulado,
principalmente el hecho de que los ponis no se habían separado hasta hace poco antes del inicio de la G5 y que la magia no se había ido, pues la propia Flower dice recordar una época en la que estos estaban unidos. Por lo que es posible que haya asistido a una boda donde los cambiantes se hayan podido infiltrar en Equestria debido a una posible vulnerabilidad o grieta en el domo de Twilight, y así alimentarse del amor que esta genera, pero parece que la emoción les ganó y no pudieron ocultar su coartada. Aunque es incierto si los cambiantes volvieron a ser despreciados y temidos en ese entonces, o seguían en buenos términos con los ponis y Flower era demasiado joven para comprender el porqué las transformaciones. Pero supongo que esa duda ya no será resuelta, si es que alguna vez la iban a resolver. Seguimos con un caso que quizás no tomen como genuino, pero dejaré que lo interpreten como gusten, y es que posiblemente durante el desarrollo de la quinta generación tuvimos el vistazo a dos posibles Apples, es decir, miembros de la familia de agricultores más querida de Equestria, a la que pertenece Applejack. En la película y serie tuvimos la presencia de Ferris, un potro unicornio huérfano que fue adoptado por una pareja gay de ponis terrestres, que aparte de ese trasfondo poco tradicional, destaca por su Curimar, la cual es una manzana, que como se podrán imaginar, podría ser un indicio de su parentesco con los Apples, pues después de todo, las manzanas como Curimar son un distintivo de esa familia. ¿Cómo es que un unicornio es descendiente de una familia de ponis terrestres? Fácil, por parte de Sugar Mac, el hijo de Big Macintosh y Sugar Belle, visto en el último problema, el cual claramente tiene genes de unicornio por parte de su madre, y como podrán notar son bastante parecidos por los colores. Básicamente estaríamos ante el nieto de cuarta o quinta generación de Big Mac. Por desgracia, él claramente no lo sabe. Ahora, podrán decir que una Curimar de manzana no es razón suficiente para señalarlo como Apple, lo cual es verdad. Ahí están los hermanos Flim Flam, que también tienen Curimars de manzanas y obviamente no son Apples. Pero tenemos otro caso todavía más convincente. Y ese es el de Tracy Tailspin, una pony terrestre patinadora profesional que conocimos en el arco de cómics Kerbourne Roller Derby, la cual llama la atención por un detalle muy particular. Tiene una clara preferencia por las manzanas, porque no solo posee un huerto de estas, algo con lo que sería suficiente para hacernos sospechar, sino que encima de eso muchos decorados de su casa son con temática de manzana, lo que claramente nos dice que su pasión por estas está a la par del patinaje. Esto bastaría para asegurar que ella es una Apple, pero aún hay más, ya que existe la posibilidad de que sea descendiente directa de Applejack y Rainbow Dash, pues tanto en apariencia física como en personalidad guarda bastantes similitudes con ambas. Es decir, ¿me van a decir que es mera casualidad que justo su otra pasión aparte de las manzanas sea un deporte de velocidad, agilidad y trabajo en equipo? Es demasiada conveniencia. Y si se preguntan, ¿cómo es que dos mujeres tuvieron descendencia? Te tengo dos respuestas. 1. Son caricaturas, mijo, no estés chingando. Y 2. En la actualidad hay métodos comprobados y experimentales para que las parejas lésbicas tengan hijos. Agrégales magia y estoy seguro de que todo se puede. Nuestro siguiente punto quizás no sea intencional y puede caer en lo subjetivo, pero la verdad me agrada tanto como para incluirlo aquí, y son las tramas de las historias de la G5 que son tan similares a otras de la G4 que es fácil imaginar que están inspiradas en las mismas. Para empezar tenemos la trama del episodio Mezcla Mágica, así como el arco de cómics de Milwake, ambos abordando el tema de una pareja en discordia que discuten sobre que el trabajo de uno es más fácil del otro y para remediar la discusión cambian de Curimars y por ende de responsabilidades, descubriendo así que sus respectivas labores son todavía más difíciles, dado que no tienen el conocimiento y la experiencia para ejercerlo. Esto claramente es una reinterpretación del episodio de la G4 Problema de Realeza, donde Starlight cambia las Curimars de Celestia y Luna para que éstas puedan estar a los cascos de la otra y así sepan apreciar su labor mutua.
así como el microcómic de Luna, donde esta toma el papel de Celestia por un día al creer que la política es fácil. Otros episodios que podrían entrar aquí son Un hogar para compartir de Cuenta tu historia y Super remodelación de Deja tu marca, ambos tratando de cómo los Mindfind y prácticamente toda Bahía Yagomar estaba indeciso en cómo decorar el faro Bright House, así como la fábrica de Canter Logic, terminando por cada uno decorar por su lado y generando un desastre. Así que la mejor forma de resolver esto es guiarse por una sola visión y buscar que ésta se adapte a las necesidades de las otras ideas, siendo esto un paralelismo con Castillo, Dulce Castillo, donde las Mind Six decoran el nuevo castillo de Twilight en base a sus ideas y gustos, generando que éstas choquen entre sí, optando por guiarse principalmente por los gustos de Twilight. También tenemos el caso de Dragón de Pastel de Cuenta tu historia, donde Sparky celebra su cumpleaños y al desear la compañía de otro dragón, termina creando uno hecho de pastel, que aterroriza a la ciudad. Básicamente la misma trama de Ataque de Codicia, con la diferencia de que Sparky no se transformó en el dragón. Aunque quizá las tramas tan aparentemente distintas pero a la vez parecidas son las del especial Secretos de Starlight con el episodio El Mapa Cutie, que curiosamente es el episodio debut de Starlight, pues en ambos se nos plantea una aldea en un terreno apartado con unos habitantes aparentemente felices, pero que ocultan un inquietante secreto. Ambos son controlados por una tirana que es capaz de influir en sus mentes. Las diferencias son claramente enormes, pues en uno ese control es voluntario, mientras que en el otro no. Así como que dicho control es infligido por magia, mientras que en el otro no, al menos no del todo. Pero en ambos casos los habitantes desarrollan un estatus de aparente orden y control, pero solo los despoja de su libertad. Tal vez puedan pensar que estos y otros casos que olvidé mencionar como plagios o copias, y quizás lo sean, pero también podríamos verlos como inspiraciones y más poéticamente, rimas. Para nuestro siguiente puesto tenemos las consideradas menciones y hasta apariciones de Ponyville, la ciudad principal de la G4, que comparado con las locaciones siguientes realmente no sabemos mucho, pero creo que nos podemos hacer una idea muy buena. En lo que respecta a animación, Ponyville solo ha tenido una esporádica aparición que tiene impresa en el mapa de Argyle, la cual ya mencionamos, además de la muy fácilmente desapercibida mención de Sunny en su relato de Twilight. Pero en lo que respecta a cómics tenemos unas muy breves pero sustanciales apariciones, una de ellas en el flashback de Discord, donde nos relata cómo Opaline empezó a generar conflictos, donde Ponyville se convirtió en una fuente de racismo y prejuicios. De ahí que Twilight crease los cristales. Y es en ese mismo arco donde vemos a Ponyville en su actualidad. Bueno, no tanto así, sino que vimos una parte de este, concretamente hablando de la casa de Fluttershy, la cual los Mindfind encontraron abandonada y apenas rozando el estado de decente, considerando que la vegetación se la pudo haber comido, cosa que se pudo deber a la preocupación de Discord. Algo que no podemos decir del resto del pueblo, que seguramente es todo un páramo desolado y podrido. Lástima o suerte que no llegamos a contemplar eso. El lugar que sí llegamos a contemplar es Cloudsdale, la ciudad de los Pegasos, originaria de la G4, la cual se le dedica todo un arco completo de cómics, titulados Tormenta en Altos de Zéfiro, donde esta gran ciudad llega para generar dicha tormenta y se vuelve trabajo de las tres voladoras del grupo, especialmente de Zip, descubrir cómo evitar que ambas ciudades se destruyan mutuamente. Gracias a este arco no solamente volvemos a ver a Cloudsdale así como a personajes muy relacionados con este, sino que conocemos su historia de origen así como el por qué los Pegasos empezaron a ejercer su labor con el clima, un elemento que puede que no sea el que los fans más han preguntado,
pero se aprecia que lo muestren. No solo eso, sino que gracias a la presencia de Cloudsdale tenemos la aparición de muchos detalles que a más de uno les dará nostalgia, como la casa de los padres de Fluttershy, la fábrica de arcoíris, incluso el amuleto del alicornio, pero sobre todo una presencia muy prominente de los Wonderbolts, de los cuales hablaremos más a fondo más adelante. Pero quizás la aparición más memorable y trágica de las locaciones de la G4 que ha aparecido en la G5 es la de Canterlot, la capital de la antigua Equestria, que fue el primer lugar descubierto por los Mindfind. Y digamos que, a diferencia de Cloudsdale, no fue en muy buenas condiciones. Ahí fue donde el grupo conoció a Discord y este les contó una parte muy sustancial del oscuro trasfondo de esta generación, justo antes de llevarse uno de los cristales de la unidad consigo. Y es por ello que el grupo instala un sistema de vigilancia en el castillo, para así tratar de dar con su ubicación, cosa que se tomaron su tiempo en descubrir. Al final de este arco, con Discord ya recapacitado, se da a entender que él se quedaría ahí y lo restauraría a su vieja gloria. Lástima que nunca supimos realmente el resultado de ello, y puede que nunca lo sepamos. Y volvemos al episodio del bosque de la herradura con Ender Flower, quien en tan solo unos segundos no solo es capaz de hacer una referencia a los cambiantes, sino también a DJ Pondtree, también conocida como Vinely Scratch, la DJ por excelencia de toda Equestria, que estoy seguro que todos conocen. Es una referencia muy simple pero bastante agradable, pues vemos que Flower se compró y probó los característicos lentes de DJ Pondtree, describiéndolos como un estilo clásico y súper juvenil. Y vaya que es clásico, pues estamos hablando de un estilo de lentes que se usaba hace alrededor de 300 años, y quién sabe si aún se sigan usando, aunque por lo visto es poco probable. Eso, sumado al hecho de que Flower tiene conocimientos de la boutique Carrusel, quiere decir que ella posee bastantes conocimientos de la moda de la antigua Equestria. Y eso es el dato menos interesante de ella, créanme. Aunque viendo detenidamente el cómo esos lentes se adaptan al formato 3D, hace que uno se dé cuenta de qué tan grandes eran los ojos en la G4 o qué tan pequeños lo son en la G5. Qué cosas, ¿no? No hemos terminado con Ender Flower porque resulta que ella nos tiene otra referencia bastante reveladora y un tanto inquietante, puesto que ella es la primera y única pony completamente confirmada que es descendiente de uno de los personajes de la G4. Nada más y nada menos que de Moondancer, la vieja amiga de Twilight, que eran tan unidas que hasta llevaban el mismo look. Y aparentemente es de ella de quien obtiene la gran parte de sus conocimientos sobre la antigua Equestria. Pero lo más extraño es que Flower insinúa que no es por investigar u oír de ella, sino por convivir con esta, pues ella dice explícitamente que existe con el conocimiento de sus ancestros, y posteriormente ella le habla a la nada, como si estos estuvieran ahí, incluyendo Moondancer, una forma bastante inusual de revelar un parentesco. Pasemos de vuelta al formato 2D con una de las mejores y más claras referencias, el disfraz de Sunny para la noche de Nightmare, que no es otra que Nightmare Moon, el alter ego de la princesa Luna, que fue la primera gran villana a vencer de la G4 y que en la G5 fue brillantemente referenciada mediante Sunny como su disfraz. Y claro, no podría ser de otra, ya que ella es la nerd historiadora, además de ser un elemento irónico en su nombre. Esa, aunque sea la mayor, no es la única referencia a esta malvada alicornio, ya que en la serie de Deja tu marca tuvimos una pequeña mención de esta por parte de Sweets, al creer que Opaline se había disfrazado de ella, lo que quiere decir que Nightmare Moon aún se mantiene en el conocimiento general de los ponis de la G5, pues después de todo aún se festeja la noche de Nightmare, que recordemos que es una fiesta creada a partir del mito de Nightmare Moon.
Eso sí, dudo mucho que los ponis actualmente sepan con certeza quién fue ella, incluso no sepan siquiera quién fue la princesa Luna, y no sería de sorprenderse. Después de todo, en la G4 tampoco parecían saber realmente quién era Nightmare Moon, ni quién era la princesa Luna, y los mitos que había sobre ella eran de lo más erróneo. Es básicamente un caso de teléfono descompuesto que abarca siglos. Y volvemos no solo a los cómics, sino al arco de Tormenta en Altos de Zéfiro, que no solo nos trajo de vuelta a Cloudsdale y a uno que otro detalle interesante, sino que se tomó la molestia de introducirnos todo un museo, o como ahí lo describen, Salón de la Fama enteramente dedicado a los Wonderbolts, el grupo de acróbatas y soldados al que Rainbow Dash aspiraba a formar parte. Y no solo lo logró, sino que con el pasar del tiempo se convirtió en general. Los Wonderbolts realmente habían sido referenciados desde la película de Nueva Generación, pero no sería hasta este arco que realmente tendrían importancia, y gracias a este lugar pudimos recordar varios elementos que giraban en torno a estos, como retratos del comandante A.C. Glinder, el primer coreógrafo de los Wonderbolts, así como del general Firefly, el fundador de estos. Sí, así lucía, no se acerca en lo absoluto. Y hasta Serene, el segundo al mando de los Wonderbolts durante la G4. ¿Dónde estará Spitfire? Me imagino que en el espacio faltante en la pared. También vimos varios trajes del grupo que han usado a través de los años, desde los diseños originales de Fleur de Mille hasta los trajes que dan a entender que estos han estado o intentaron estar en el espacio. Incluso se encuentra un traje de Shadow Bolt, la contraparte malvada de los Wonderbolts que fueron creados por Nightmare Moon, lo que pone en duda el si estos realmente existieron. Pero lo más importante es que en este museo se encuentran los registros históricos de Rainbow Dash, quien además de ser la constructora de este lugar, es ella quien cuenta tanto la historia y función de los Wonderbolts, además de tener un archivo completo de varios de los episodios de Friendship is Magic, muy seguramente narrados desde su perspectiva, así que no creo que sean relatos precisos. Pero incluso también cuenta con material nunca antes visto, así que hay que cruzar los dedos por ver este lugar otra vez. Para ir acabando tenemos la ya muy mencionada referencia y supuesta aparición del Árbol de la Armonía, el cual tenemos en la película de Nueva Generación. En ese árbol de cerezos que vimos por única ocasión, aunque curiosamente la mercancía e imágenes promocionales seguían teniendo mucho enfoque hacia este, como si quisieran que no lo olvidáramos, porque se volvería un elemento muy importante en el futuro. Eso o el fondo era bonito y les gustaba reciclar. Luego de eso tuvimos una mención de parte de Seashell en la serie de Deja tu marca, pues esta se encontraba leyendo un libro sobre un árbol mágico que producía unos cristales llamados elementos, y curiosamente la portada de ese libro tenía una imagen de ese árbol de cerezos. Es una referencia linda y que levantaba la posibilidad de que veamos más de ello en el futuro. Lástima que no fue así. En cambio, el concepto del árbol fue reemplazado por los árboles de la unidad, con los que comparte bastantes similitudes en características y principios, pero cuyas funciones son muy diferentes. Pues los árboles de la unidad no generan cristales o algún artefacto que le otorgue poderes a sus portadores. Son más bien postes de una red mágica que funciona en base a la, valga la redundancia, unidad que tanto la gente que los plantó como de quienes los rodean. Una referencia que claramente tenía un cierto nivel de ambición, uno que quizás pudo haber conducido a otra cosa, algo derivado o completamente aparte de los árboles de la unidad, pero parece que ya es muy tarde para averiguarlo. Y finalizamos con una de las referencias quizás más olvidadas, pero no por eso menos sustanciales y me atrevo a decir jugosas que toda la quinta generación nos ha dado. Y es que de nueva cuenta proviene del episodio Papá en el bosque de la herradura por parte de Ender Flower.
Esta viejita merece más reconocimiento y cariño, si les soy honesto. Pues ella nos cuenta la historia de Opaline con Twilight a través de una metáfora de murciélagos, arañas y frutas, donde terminan por desterrar a Opaline y crear la barrera en Equestria para protegerla y ocultarla de ella. Pero esta le agrega un detalle más, que para muchos puede ser insignificante, pero para los fans más acérrimos es un detalle muy especial. O eso quiero creer. Pues resulta que, al menos en su versión, otra murciélago fue quien confrontó y delató a Opaline para que la araña, que todos sabemos que es Twilight, crease la red, o sea, el domo. Esa murciélago la llamó Dawn, es decir, Luster Dawn, la aprendiz de Twilight que vimos en el último problema, aquella que estaba destinada a seguir sus pasos. En otras palabras, según Flower, Luster Dawn fue aquella pony que logró descubrir los malvados planes de Opaline e informarse a Twilight para que ella crease los cristales y eventualmente encerrase a Equestria en un domo. Tristemente, no hay otras referencias a ella de esa magnitud en posteriores relatos, aunque me gustaría pensar que su participación no acaba ahí, ya que existe la posibilidad de que ella fuese una de las fundadoras de Bridalwood, así como la que plantase el árbol de los deseos, que es un árbol de la unidad. Pues en uno de esos murales del castillo de los Altos de Zéfiro podemos ver cómo varios ponis parecen estar junto a ese árbol, recibiendo su protección, como si fuese el momento exacto donde se crease la barrera. Y uno de esos ponis se parece bastante a Luster Dawn. Puede que sea una coincidencia, pero dudo que el material oficial me lo vaya a refutar. Bueno, 70-30. Ahora díganme ustedes, ¿qué piensan de estas referencias? ¿Olvidé alguna? Puede que haya olvidado las suficientes para hacer una parte 2. Háganmelo saber en los comentarios. Pero si ahora quieren conocer la historia de Cloudsdale en la quinta generación o el cómo Twilight cuquió a Flash Sentry, les dejaré las respectivas ventanillas a las que pueden hacer clic. Y como siempre, quiero agradecerles a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y a mis suscriptores en Twitch. Así que si todavía no se suscriben, háganlo. Y recuerden también tocar la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que haya un nuevo video. ¡Adiós! Recuerden, amigos, casco al corazón.